Hola a todos, muy buenas noches a todos, namaste, mucha luz a todos. Es con gran alegría que estamos aquí en nuestra clase. Para nuestra clase, y el tema que vamos a hablar hoy es el poder de la meditación. Por eso que estoy hasta aquí sentado en forma de meditación para que os vayáis acostumbrando. Muy bien, vamos a intentar entender el significado de la meditación. Una de las cuestiones más interesantes para analizar las escuelas iniciáticas de la India, todas las líneas de yoga, tú percibirás que tienen muchas diferencias, muchos aspectos distintos, pero todas las escuelas tienen un punto en común, la meditación. Todas las escuelas tienen su forma, su técnica de hacer meditación, como una de las herramientas más importantes y esenciales para el desenvolvimiento de nuestra alma, de nuestro ser interior, de nuestro yo superior, el nombre que quieras darlo. Pero lo importante es que entendáis que en primer lugar, la meditación en la India tenía como objetivo el despertar de nuestra alma perdida. Aquel encuentro con aquel ser cósmico, con aquella alma que se olvidó quién es. Si coges los escritos de Krishna, los consejos de Buda, todos ellos van a utilizar la herramienta de la meditación como un vehículo de profundización interior. Y el único objetivo de esa profundización era entrar en contacto con nosotros mismos y revelar el que nuestros maestros antiguos hablaban de iluminación. La herramienta que conduce a la iluminación es la meditación. Pero, ¿qué es iluminación? ¿Qué el discípulo consigue después de una jornada meditativa y contemplativa? Él consigue la memoria cósmica de sí mismo. Ese individuo recordará de sus vidas pasadas, se recordará del tiempo que estuvo en el plano astral entre una encarnación y otra, viviendo en la sociedad astral. Él recordará, por ejemplo, que antes de esa encarnación que está aquí hoy, él estaba en el plano astral pasando un tiempo viviendo en una sociedad y preparó su bajada junto con el consejo kármico y planificó su bajada al físico. Entonces el individuo, a través de la meditación, él consigue atingir ese estado de supraconsciencia, que en realidad es el despertar. Es el despertar de nuestra verdadera alma, de nuestra verdadera esencia trascendental. Básicamente, todas las escuelas de yoga, todas las escuelas budistas, tienen ese único objetivo: despertar el discípulo. Vamos a hablar un poco sobre la herramienta de la meditación Zen. ¿Y qué es Zen? Es bastante conocido por el occidente, que vas a los monasterios budistas, que tiene templos budistas que no son Zen. El budismo, cuando él sale de la India, el Buda vivió en el século 6 a.C. Y las escuelas enseñaban constantemente a sus discípulos a meditar. Buda decía que la meditación era encontrar el centro dentro de ti mismo, o hacer de ti mismo el centro, y no vivir el mundo externo, el mundo exterior, el mundo material, el mundo del ego, de la fama, del poder, del suceso, del dinero. Ese es el mundo de Maya, como dicen los indianos, el mundo externo. Y hoy hablaremos de nuestro mundo interno, porque ya estáis cansados de mis palestras, que yo siempre hablo de ese mundo vacío, de fantasías.
segundo Diego. Hoy centraremos esta clase para volvernos para nosotros mismos y hacer esa caminada interna. Y Buda enseñaba siempre a sus discípulos a hacer ese camino interno. Vea bien, 1000 años después de la muerte de Buda, prácticamente 1000 años, el budismo emigra para otros países, principalmente en la China, con la inauguración del monasterio Shaolin. Parte del budismo también va para el Tibet, fundando el dadaísmo, características de tibetana y budista. Va para Tailandia y tiene dos escuelas clásicas, Hanayama y Hinayama. Y la idea central es que cuando el budismo llega al monasterio Shaolin, existe en la China, a millares de años atrás, el taoísmo clásico. Existían los monasterios taoístas de Wudang, el Tai Chi Chuan se desenvolvió ahí. Las personas desconocen el Kung Fu de Wudang. Es muy famoso el Kung Fu de Shaolin. Por ejemplo, quien vio el seriado de Netflix de Marco Polo verá el Cien Ojos, un maestro de Kung Fu, de artes marciales, taoísta. Él es un maestro de Wudang, de las montañas de Wudang, no Shaolin. Incluso verás que tiene costumbres de beber, comer, diferente de los budistas que tienen todo un celibatario, un proceso. Los taoístas tienen una caminada distinta. Pero entonces cuando el budismo llega a la China y se junta con el taoísmo, una nueva escuela nace. Una nueva práctica de budismo nace. Y cuando llega la visita también de un patriarca indiana llamado Bodhidharma, en el monasterio de Shaolin, él introduce una técnica de meditación volvida a la pared. Mira que interesante. Si vas a un monasterio zen hoy, verás los monjes meditando de cara a la pared. Esa postura aquí, el acto de sentar de piernas cruzadas, en japonés se llama zazen. Entonces el acto de sentar de piernas cruzadas se llama zazen. Pero ¿qué es el zen? Voy a la pizarra y aquí vamos a explicar mejor esa cuestión importante de la meditación, que es una de las herramientas más importantes, es la herramienta más importante en el camino espiritual de todas las escuelas iniciáticas del pasado, la meditación. Tú que eres esotérico, espiritualista y estás buscando la respuesta, la meditación es la clave. En el monasterio de Shaolin, de la vieja China, el budismo, él se une con el taoísmo clásico chino. Esas dos filosofías no entraron en conflicto, nadie se peleó, la mía es mejor, bla bla bla, igual que Occidente, ¿no? Por el contrario, allí ellas tuvieron una simbiosis perfecta, se unieron una con las otras. Y en esa fusión, dentro del monasterio de Shaolin, surgió una escuela llamada Budismo Shan. Método Shan. Es un método creado solamente en Shaolin, donde este método era básicamente una caja negra, donde el objetivo de esta caja negra era de este lado entrar un hombre común
y después de pasar por el proceso Shan, la técnica de entrenamiento de los maestros al discípulo, ella sale del otro lado iluminado. Entonces tenéis que entender que todos los monasterios y escuelas iniciáticas, cuando digo la palabra yoga, es exactamente procesos como estos para tener un único objetivo, que es llevar el discípulo a la iluminación. Cuando las cosas del Oriente vienen para el Occidente, son destruidas. La yoga está destruida en el mundo. Las personas solo se quedan en postura de yoga, el desafío de yoga. Pablo me enseñó una cosa ayer. Yo no sabía. Yo no sabía. Beer y yoga. Beer y yoga. ¿Me explica qué es eso? Y luego me enseñó vídeos. Las personas practicando yoga y bebiendo cerveza a la vez. ¿Dónde que vamos a parar? Hay otra que se llama Power Yoga. Todo para destruir el yoga clásico. Para destruir eso que os estoy hablando. Cuando llega en el occidente, se vuelve otra cosa. Hoy, por ejemplo, en Kung Fu solo se ve ego, disputa de medalla. Y Shaolin es una escuela zen que tenía el objetivo de iluminación espiritual. Pero aquí en el occidente, el espíritu es como no existe. Vas a las academias, vas a una clase de yoga y parece que está muerto el espíritu. Ahora dijo, y hoy en día la persona viene aquí y, y dice, yoga me trae paz, me trae tranquilidad, me trae salud. Y dice, pero solo eso no lleva nadie a nadie. Tu foco central tiene que estar aquí, en tu espíritu. Todas las escuelas construidas para este objetivo, acordar, despertar el alma, cuando vienen para el occidente y se vuelven materialista, se vuelve ejercicio de academia. Nuestro trabajo es revitalizar nuestra verdadera esencia de la meditación, de los caminos espirituales y ponerlo siempre el espíritu en primer lugar. El espíritu tiene que venir en primer lugar antes del cuerpo, antes de nuestro ego, antes de nuestro trabajo, antes de nuestros fama, suceso, poder, dinero, todo tiene que estar delante. Porque si no la sociedad se va a un colapso. Pues es muy serio eso que estoy hablando. Si no ponemos la prioridad, el despertar de nuestra conciencia, este mundo va al caos. Nuestra vida no tiene sentido. Las personas mueren, van para el otro lado y dan problemas después de la muerte. Al vez de llegar allí con alegría, abrazando, con una fiesta. Las personas se pierden. Entonces, para que entendáis esos conceptos, el método Shan, él reúne una serie de propuestas nuevas para entrenar al discípulo. Entonces el discípulo tenía que aprender la humildad, aprender a leer los sutras budistas, Lao Tzu, estudiar Buda. Él tenía que estudiar, aprender a tocar música, un instrumento musical. Era imprescindible en el método Shan el discípulo aprender música. En la China existe un concepto del confucianismo. Confucio tenía una máxima que decía: la verdadera educación del hombre debe iniciar por la moral y de los buenos costumbres
y respeto a los padres y a los antepasados. Debe-se concretizar como un estudio de filosofía de los grandes maestros del pasado. Y debe terminar con la música. Entonces, esos tres elementos de Confúcio. Y eso está inserido íntimamente en el método Shan. Entonces, el discípulo en el monasterio tenía varios maestros que enseñaban varios caminos internos. Y el método Shan es uno de los únicos métodos, no es el único porque es tontería, pero que entrenaba artes marciales. El Wudang también se entrenaba artes marciales. Por eso el Kung Fu de Shaolin, el Wushu de Shaolin, es muy famoso, porque era desenvolvido por grandes maestros de la luz, con herramientas para desenvolver el equilibrio interno, las prácticas físicas, corporales, para fortalecer el alma del discípulo. Y ellos estudiaban todo eso que os dije. Y tenía Kung Fu, era entrenado Shaolin en unas cámaras. Es como etapas. Cámara de estudiar budismo. Cámara para estudiar artes marciales. Entonces tenía un maestro que enseñaba con él. Pero había una cámara para hacer viajes astrales. Para ser consciente del cuerpo. Y tenía una cámara muy avanzada que era la cámara de encuentro consigo mismo. Esa cámara de encuentro consigo mismo era exactamente la herramienta de la meditación. Desde muy temprano, el individuo era entrenado ahí para sentar y quedar con él mismo. Y quedar feliz de estar con él mismo. Observando, analizando tu ser, tu alma, tu espíritu, tus pensamientos, tus ganas, necesidades, todo lo que fluye dentro de sí. Y de este método surgió una arte de meditación. Dentro del método Shan, surgió una arte meditativa. Conocida como el método Meditación Shan. Por vuelta de 1200, más o menos, essa escola está allí en Shaolin desenvolvida. Viene un monje japonés joven estudiar la esencia del budismo, porque el budismo sale de la China y va para el Japón. Y ese monje cree que el budismo en Japón se había perdido, entonces volvió, que es la esencia, y pasa muchos años allí estudiando el verdadero budismo, el verdadero método Shan, con los maestros indianos. Incluso hay una película muy bonita que se llama Zen, que es la historia de ese discípulo que se llamaba Dojin, un monje japonés. ¿Por qué se llama Zen? Porque esa palabra aquí, cuando ella va para el Japón, ella es traducida como Zen. Solo el nombre cambia para Zen. Entonces la origen de la meditación Zen es muy interesante, que cuando Dogen lleva ese budismo para el Japón, él no lleva las artes marciales de Shaolin. Inclusive, él entrenó artes marciales, pero no era esencial para él. La base fundamental del budismo japonés Zen es la meditación. Es sentar en zazen, mirar a la pared. Y él aprendió eso en el monasterio Shaolin. ¿Pero por qué de cara a la pared? La historia es con Bodhidharma. Cuéntase la leyenda que Bodhidharma salió de la India en peregrinación y va para el monasterio Shaolin, que estaba en su inicio, en su principio, y él encuentra monjes gordos, iba a meditar, dormía, pero la idea, él llega allí, no habla con nadie, él entra
se sienta de cara a la pared y se queda allí 40 días y 40 noches meditando sin salir del lugar, apenas meditando. Y cuando él se levanta, él conoce todos los monjes del monasterio, que eran muchos, por el nombre, sabía toda la historia de ellos y sabía todas las vidas anteriores de ellos y todo el karma que cada uno tenía. Bodhidharma era un iluminado, un patriarca del Zen budismo, y él implantará ese método Shan dentro del monasterio Shaolin, que será traducido en Japón como un método Zen. Y en homenaje a Bodhidharma, todos pasaron a meditar mirando a la pared, como técnica de meditación. ¿Por qué? Porque él no tiene otro camino a no ser volver a sí mismo. Hay distintas otras, como otras que miran la naturaleza. Ese abre los ojos, no tiene nada, solo una pared. Entonces, la necesidad de volver hacia adentro. Eso es lo que se enseña. Que no existe otro camino externa aquí. Aquí, la cosa más importante es nosotros mismos. Y ese es el camino de aquella alma que tuve en muchas encarnaciones. Aquella alma que está lista para libertarse de la rueda de samsara, del ciclo de nacimiento y muerte. Entonces, no son todas las almas en este planeta que se adaptará, que va en busca de la espiritualidad, que vivirá este camino con intensidad. Porque son almas jóvenes que tienen que crear, que pasar por muchas experiencias y rescatar mucho karma en esa materia o en otros mundos. Porque todavía necesita construir una caminada aquí. Pero esas almas que quieren despertar, esas almas que están listas para trascender, estas herramientas son de extrema importancia para el retorno de nuestra alma original. Si hay alguna pregunta, pues podemos contestarlas. Os voy a dar un consejo sobre qué es las técnicas de meditación que existen por ahí. Cada escuela desenvolveu una forma de meditar. Entonces voy a apagar esto y hablaremos sobre las formas de meditación. Pero yo, Laércio, yo considero la más avanzada esa meditación Zen, no desmereciendo ninguna otra. Todas las técnicas son interesantes y válidas, pero la que va más a fondo, que liberta de ciertos parámetros, es la meditación budista Zen. Muy bien. Formas de meditación. Existe una cosa que las personas llaman de meditación, pero no veo como meditación. Meditación inducida. Porque hay muchas personas que sientan la, la mente no puede concentrar, viene un mundo de una tensión, mucha preocupación, no sabe sentarse y parar o relajarse. Entonces, el occidente es aquella meditación que tú sientas, relaja, pone un DVD, un disco, y viene aquella persona con esa voz dulce. Ahora, relájate calmamente tus pies. Ahora, vamos relajar los brazos.
Es guay, está guay. Hay personas que necesitan eso. El estrés es tan grande que no sabe pararse. Entonces escuchando esa inducción, como una meditación guiada, con una musiquita, ella relaja, se queda calma y tendrá los beneficios de bajar la frecuencia mental. La meditación tiene como fundamental todas las meditaciones bajar la frecuencia cerebral. Ya os explicaré el por qué. Eso tiene que ver con la física cuántica. Después hablaré sobre el salto cuántico de la conciencia. Entonces esa es la meditación inducida, guiada. Tiene la meditación focada. Es aquella meditación donde tú, por ejemplo, foca en algo. Voy a focar en un punto, focar en una persona, en alguien, y mira allí concentrado. Meditación focada. Y esa meditación focada, ella puede ser, tiene mil variaciones. Puede mentalizar codes, puede focar en tu respiración. La Kriya Yoga es muy focada en la respiración. Otras focadas en esvaciar la mente. Y así por delante. Focas en algo, te concentras en algo. Hay una meditación que se llama Hatha Yoga. Es una meditación que se llama meditación contemplativa. Es una de las únicas escuelas que medita con los ojos abiertos. Una técnica que la persona sienta, contempla la naturaleza. Hay meditación objetiva. Cuando una persona, un grupo se junta para meditar para la paz mundial. 5. La meditación para conectar con nuestros mentores espirituales. Hay técnicas para eso. Entonces hay una gama de herramientas. ¿Y qué pasa cuando yo medito? Vamos a hacer un resumen. ¿Qué pasa cuando yo medito? ¿Qué ocurre cuando
meditamos. Eso es lo que tenéis que saber. Tenéis que saber de esto. Primer punto importante. Nosotros vamos a cambiar de estado de conciencia. Vamos a cambiar el estado de nuestra mente. O sea, salimos de un estado cuando te sientas y paras, respira, tu mente, ella saldrá de un estado y saldrá para otro estado. Vamos a llamar esos estados de niveles cuánticos. De la conciencia. En varios experimentos con neurocientistas, ellos perciben que la mente humana, la conciencia, mejor que llamar de mente, la conciencia, ella se comporta exactamente como objetos cuánticos, como eléctrons, prótons, las partículas subatómicas. Entonces, se comportan como objetos cuánticos. Y como objetos cuánticos, ellas siguen las leyes de la mecánica cuántica. Y todos nosotros sabemos que la ley de la fundamentación cuántica, ellas tienen comportamiento dual. O sea, el famoso comportamiento onda-partícula. Entonces puedo tratar. Hasta hoy la psicología, todas las ciencias, no tenían una herramienta para estudiar la conciencia. Nosotros desenvolvimos un modelo dentro de la física cuántica y espiritualidad, un modelo de cuantizar la estructura de la partícula. Entonces os voy a explicar una cosa interesante. Mucha atención. Imagina que esta línea sea el campo cósmico. Einstein fue uno de los primeros cientistas que desenvolvió la teoría de campo. Existen electrones, prótons, que son todas las partículas físicas que están en el universo, y ellas son generadas por el propio campo. Por eso tienes un electrón y tiene un campo eléctrico que se extiende hasta infinito. Exactamente porque ese infinito en realidad es el tejido del espacio-tiempo cósmico. Es el tejido del campo cósmico. Entonces la física cuántica viene a ser una fusión. Vamos a entender que las partículas pueden ser entendidas como oscilaciones y vibraciones de ese campo. Cada partícula vibrando de una forma. Las teorías de las cuerdas están intentando estudiar esto para entender su comportamiento en el campo cuántico. Pero nosotros podemos simplificar para vosotros, para no complicar mucho la cosa, y decir que cada objeto que oscila puede tener una frecuencia característica. Asociar un comprimento de onda con un próton y neutrón. Entonces todas las veces que tengo un próton, tengo un objeto que está oscilando, pero conectada por el mismo campo. Y yo creé una tesis que nadie hizo antes. Yo cogí la partícula y cuanticé la masa del próton y electrón.
hice la cuantización para entender que existen en el universo otros tipos de estados cuánticos del electrón para dar idea de la materia del plano astral, la composición del propio espíritu como materia real. Pero hoy aquí no tengo tiempo para hablar de esto. Daré un curso de 10 clases online sobre el salto cuántico de la conciencia utilizando la física cuántica. Ese será con 10 clases. Entonces hice lo siguiente, creé una partícula nueva llamada partícula C, que sería la partícula de la conciencia. Y todo se origina en el campo. Entonces la conciencia tiene que originarse del campo. Entonces es también una entidad oscilante. Ella se comporta también como forma ondulante. La energía de una partícula C, ella es una constante de Planck versus la frecuencia. Entonces cuanto más la energía, mayor la frecuencia. Cuando voy a meditar, yo relajo. Todas las corrientes orientales dicen que tienes que relajar. El relajamiento es la única forma de entrar en otro estado de la conciencia. Salto cuántico de la conciencia. Cuando relajas, la idea es bajar la frecuencia. Y bajar la frecuencia es perder energía. Y cuando una onda, ella está a una frecuencia muy alta, y yo bajo la frecuencia, empieza a hacer eso. Una oscilación más despacio. Pero tiene una respuesta. Ella se extiende. El comprimento de onda aumenta. Entonces cuando la frecuencia disminuye, el comprimento aumenta. Entonces, ¿qué significa? Que si tengo una conciencia muy agitada y yo pongo ella para meditar, ella simplemente empieza a expandirse. Ella se expande. Por eso es que los grandes maestros siempre relatan para ti la idea de expansión de la conciencia en la meditación. En realidad, lo que pasa es lo siguiente, tu mente está así. Entonces relajas, meditando. Llega un momento que la conciencia hace eso, ¡pum! Salta. Y cuando ella salta, ella expande. Y esa expandir hasta puede salir fuera del cuerpo. Y tú ves tú allí sentado. O tener una experiencia de fusión. Porque en realidad la conciencia está expandiendo, está siempre tocando con otras conciencias. Porque somos uno en el campo. Pero como la conciencia vibra muy rápido, pensamos que somos individuos isolados en el cuerpo, individuales. Pero cuando empiezo a practicar y empiezo a bajar la frecuencia, mi mente expande. Haré que mi conciencia entre en otro nivel de mí mismo. Y en otro nivel es que están las informaciones de las vidas pasadas, las informaciones de lo que yo hacía antes de encarnar. O sea, la herramienta de la meditación, ella tiene ciencia por detrás. Los indianos y los espíritus no enseñaban a los maestros iluminados a enseñar a sus discípulos porque ella tiene una realidad operacional muy intensa de poner la conciencia a otro nivel. ¿Hay preguntas? Luego contestaremos entonces las preguntas. Una de las características más importantes, cuando los grandes maestros del pasado decían, conócete a ti mismo y conocerás a Dios, en realidad la idea central es esta. Si la única realidad es el campo, y ese campo genera prótonos, neutrones, y genera la conciencia, entonces en realidad este campo todo es una entidad consciente. Y tú la puedes llamar de Dios, de Brahma, de lo que quieras. Los indianos decían que su Dios era muy distinta de los judíos occidentales. El indiano siempre es un Dios manifiesto en todas las cosas. Como es muy interesante. Entonces, cuando estás como individuo,
tú no tienes noción de que tú eres el campo, pero cuando relajas y te trasciende y tu onda se expande, tú percibes que tú eres un ser conectado con cosas mucho mayores y pasas a interactuar de forma avanzada con las personas. Entonces antiguamente los maestros decían, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Hoy Lala dice, baja tu frecuencia y conocerás Dios dentro de ti mismo, porque tú eres parte manifestante de Dios, tú eres Dios. Por eso que Dios, Jesús decía, vosotros sois dioses, pero necesitáis descubrir eso, bajando la frecuencia. ¿Y cómo bajamos la frecuencia? Eso significa la iluminación para el oriental, hacer un salto cuántico en la conciencia. Y descubrimos algo que siempre estuvo dentro de nosotros, todas las informaciones. Porque nosotros somos eso, somos un ser conectado con todo el universo. Somos parte del universo entero. Somos manifiesto del Brahma aquí. Pero como nosotros estamos tan individualizados, encarnados en la materia, acreditamos que somos seres individuales y vivimos en un mundo lleno de estímulos, de emociones, sensaciones, y olvidamos que nuestra verdadera esencia es una con el todo. La experiencia de la meditación y trascendencia, eso significa trascender, dar saltos cuánticos y hacer tu mente operar en otro nivel. Cuando entras en otro nivel, viras paranormal, vidente, hablas con el espíritu, sales fuera del cuerpo. Este cuerpo ya no se vuelve una prisión, porque cuando expandes tu conciencia, va a un nivel mucho mayor. Y así puedes hacer viajes astrales. Todo eso hace la meditación. La meditación es una cosa increíble. Una otra cosa importante que ocurre en la meditación, ese es solo el primer punto, el salto de la conciencia. Un otro aspecto importante es estar receptivo para ayuda de nuestros mentores espirituales o guías espirituales. Quiero que entendáis que nosotros no estamos solos aquí. Este planeta es un gran proyecto planetario y los otros planos espirituales están actuando, los espíritus están a nuestro lado. Y estos seres que tienen la conciencia más expandida están de nuestro lado y son nuestros mentores que nos ayudan, nos auxilian. Y estos maestros nos intuyen y nos ayudan fuertemente a nuestra comprensión de vida. ¿Y cuando hacen eso? Cuando estás sentado de piernas cruzadas meditando, ellos se acercan a ti, cambiar tu campo energético y poner ideas y hablar y dialogar con aquel otro nivel cuántico tuyo. Tenemos varios niveles cuánticos funcionando y despiertos ahora mismo. Pero el que está activo es esta nuestra mente. Pero tus guías hablan contigo a otro nivel. Los espíritus hablan contigo y hablan con otro nivel tuyo. Y por la intuición aparece en ti. Pero si fueras un paranormal, dialogabas directamente sin ese bloqueo. Entonces eso es muy importante. Fue un poco curioso porque está hablando muy rápido y es difícil acompañar. Por si no habéis entendido, cuando estamos meditando y nuestro nivel de conciencia está en un nivel más, digamos, expandido, entonces todos esos niveles cuánticos que tenemos en nuestro ser, que están ahí, eh, digamos que tú estás en un estado de meditación, pero hay niveles cuánticos superiores de tu conciencia. Como estás en un nivel un poco más
elevado, entonces tus guías espirituales hablan contigo desde otro nivel cuántico del cual no eres de todo consciente, a menos que tenga un nivel más alto. Y entonces esas conversaciones, estas palabras vienen a tu mente y llegan en forma de ideas, en forma de intuiciones y todo esto. Incluso interactuar con nuestros mentores, maestros que vienen para auxiliarnos en este despertar. Básicamente, la meditación es una gran herramienta para despertar la mente humana. Mira, nosotros desenvolvemos, está en andamento. Está hablando de una de sus clases. Tenemos un curso que iniciamos online en vivo, aquí, que se llama Curso de Meditación Oriental. Son cursos con 23 técnicas, ¿no? 23 técnicas de meditación y estamos en la 14ª. Pero puedes entrar, está grabado allí, puedes ver, asistir. Son casi independientes porque cada clase es una técnica distinta. En cada clase, 1 hora y media para enseñar una técnica específica de meditación. Entonces es un trabajo maravilloso y estamos muy contentos. Es un trabajo maravilloso. Hicimos la última vez esta meditación para la paz mundial y meditamos por la Siria, por ejemplo, de dirigir nuestros pensamientos y energía para amenizar el campo psíquico de una región que está muy conturbada en el planeta. Y hacemos esa meditación todos los días por la noche, a las 11. Y cada semana practicamos una técnica. Muy bien. Ahora dará algunos recados de su trabajo. Voy a pausar por aquí. Muy bien, vamos a contestar las preguntas referente a este. Profesor, la primera pregunta es, ¿la posición de las manos es importante en la meditación? Mira bien, en una de las técnicas que trabajamos, no hablé todas aquí porque hay muchas. Hay una técnica, meditación con mudras. ¿Qué son mudras? Mudras son técnicas especiales que son utilizadas con la mano. Hay esa famosa mudra que todos conocen, esta mudra, esta de aquí. Hay muchas mudras. La posición de las manos ayuda a una serie de cosas. Entonces en nuestro curso presentamos 20 mudras distintas en una de nuestras clases. Entonces la posición de las manos tiene posición cierta. La más común es esta. Cuando meditamos, nuestros mentores saben de esto. Cuando meditamos, la frecuencia nuestra baja y ella amplía. Nuestros mentores tienen la percepción de ese momento que estamos meditando, porque tenemos sintonía y ellos perciben esto.
y vienen a ayudarnos en ese momento de que estamos receptivos. Y nosotros necesitamos de mucha ayuda, no tenéis noción. Si no, quedaríamos locos aquí. Muchas personas tienen dificultad para meditar y caen en el sueño. ¿Existe alguna forma de no dormir en la meditación? Ese es el problema occidental. Él vive 100% una vida material, 100%. Es decir, despierta a las 4 o 5 de la mañana, coge autobús, un montón de atasco, estresado, pasa todo el día trabajando, 6 horas de la mañana, otra vez, casi 10 de la noche, ya está, va a meditar, apaga totalmente, porque gastó toda su energía interna para la vida material. No hay más energía para canalizar para la vida espiritual. Entonces, el ser humano necesita en realidad entender, el foco tiene que ser espiritual, trabajar. Es necesario también, pero tiene que haber un foco espiritual también. ¿A cambio de qué? Trabajar un poco, dedicar también tiempo para practicar yoga, tai chi, meditación. Y así no duermes, no estás cansado. Todo el mundo hace esa pregunta para mí. Pô, tenemos que cambiar ese foco de vida. Es difícil yo darte una receta. La meditación no es eso. La meditación es un estado que entras en control. Incluso en la meditación Sazen. Es muy interesante. Porque en el monasterio, eso viene de la tradición de Bodhidharma. Cuando Bodhidharma empezó a enseñar meditación en el monasterio de Shaolin, era un maestro muy enfadado. Tenía una cara muy dura, rígida. Y él andaba con un bastón. Temible bastón de Bodhidharma. Él daba bastonzada en el discípulo. Y cuando ponía a los discípulos a meditar, el discípulo hacía eso. El Bodhidharma le daba un bastonazo en la cabeza. Ese se quedaba atento. Y hoy esa tradición existe en todos los monasterios budistas zen. Todo el grupo que va a meditar, hay un monje, no con un bastón, pero sí con una espada de bambú que no duele. Él llega así, pum, y le da en el hombro de la persona, para que la persona esté atenta. Pum. Entonces contrata a alguien que esté con un bastón a tu lado y cuando empiezas a dormir que te dé un. ¿Es necesario silencio absoluto en la meditación? Mira, es bueno. No deja de ser bueno meditar en un silencio profundo. El silencio en lo oriente siempre es el mayor de todos los maestros. Si logra silencio, maravilloso para las montañas. El silencio total es complicado. Pero si vas para una montaña, hay el viento, los pájaros que cantan. Dependiendo del son, es armonioso y puede auxiliar en la meditación. Existe meditación con música también, pero no es cualquier música. No puedes poner rock. Mm, Meditación tiene que ser una música zen, new age, que es una meditación mántrica con sonidos continuos que proyectan tu mente a otros niveles de conciencia.
hay varias personas preguntando sobre la dieta ideal para hacer la práctica de meditación. La dieta ideal siempre es vegetariana y sí se puede hacer con el mínimo de alimento en el estómago. Es fundamental. Por eso que intentamos meditar a las 11, porque meditar con el estómago lleno no funciona. Siempre es vaciada, lejos de las reflexiones. Ingestión de químicos, drogas, alcohol. Por favor, no necesito ni hablar sobre eso. No hay ni que hablar de eso. Está escrito allí. Advierte, eso hace mal para la salud. Es claro que, que te va a dificultar. No entrarás en otros estados. Las drogas siempre simulan estados alterados, pero no son reales. Fantasías de nuestra mente. Las drogas lícitas son peores todavía porque ellas simulan un estado alterado de conciencia, pero no es un estado real, es una locura. El LSD, por ejemplo, el hippie y veía elefantes subiendo en la pared, no entraba en un mundo real, trascendente, él entraba en una viaje de locura interna provocada por un agente químico. Entonces no tenía control de la situación, no tenía control de su percepción, es dominado por un componente químico que llevaba a estados lunáticos y neuróticos de conciencia. Y la mayoría iba para la locura. Hospicio. Tú no ves drogado iluminado. Un muerto en el hospicio. En la práctica de los viajes astral, empezamos con la meditación. Sí, claro. La meditación es lo principal. Todos los ejercicios que doy en mi curso de proyección astral son baseadas en la meditación. El objetivo de la meditación, iluminación, claro. Hay muchas personas preguntando sobre ayahuasca. Acabo de decir, no adianta utilizar un químico. Tú te quedas dependiente de eso, tú no necesitas eso. Tú puedes... En la India, por ejemplo, nadie tomó un chá chamánico ni ayahuasca. Atrás, en la India, nadie... Es por la pureza, por la respiración. Tú tenías control de tu propia experiencia. Yo no soy contra, cada uno hace lo que quiere, pero la edad está fuera. Yo ya puedo alcanzar eso sin nada. En relación a la práctica del sexo, sexo antes de la meditación. Padre, es un chiste. Padre, ¿qué crees del sexo antes del casamiento? ¿Está todo bien desde que no entorpezca la ceremonia? Ay, profesor, ¿puede hacer sexo antes de la meditación? ¿Qué crees? Hazlo y va a meditar, después de lo que pasa. Meditación Kundalini tántrica. Es guay. El sexo no es malo. Siempre fue algo maravilloso. Claro que cambiará tu campo vibratorio. Yo no veo así el aspecto fundamental de despertar chakras superiores. Necesitas el yoga Kundalini. Necesitas utilizar esta energía para controlar esa energía sexual para que ella pueda subir a los canales superiores y abrir, que es el resultado de una técnica, como meditación. Entonces las escuelas de la India, si tú pierdes mucha energía sexual, tú no activas centros superiores.
te quedas en una vibración muy común, inferiores. Es básicamente esto. En esto, ahora está hablando sobre otro curso que hace allí en su espacio. La pregunta, profesor, es sobre la posición adecuada para hacer meditación. ¿Es solo piernas cruzadas? Los orientales tienen facilidad por práctica, entrenamiento, cruzar la pierna así. Ese es zazen. Pero hay otra postura. Utiliza un banquito, que es el zazen sentado sobre las piernas así. Ese es un banquito que pone aquí. Y es claro, si tú no tienes esas condiciones, siente en la cadera mismo. Con una recta. Y relaja y medita. Pero ya acostado nunca. Nunca medita acostado, si no vas a dormir. John está preguntando, ¿cuál es el mejor periodo para hacer meditación? La persona que medita por la mañana. Yo soy de que me gusta dormir en cualquier horario. Cualquier horario del día me hago mi meditación. Cuando siento necesidad de entrar en contacto con seres espirituales. Entonces hago eso en cualquier momento. Pero la más profunda mía es de noche. Siempre después de la medianoche, desde las 11 adelante. ¿Cómo la meditación puede ayudarme a enfocar en mis tareas del día a día? Una vez llegó una persona. ¿Tú no quieres enseñar meditación a la gente de mi escuela, de colegio? ¿Tú no crees que sería bueno para tener más rendimiento? Vale, vamos a intentarlo. Una experiencia. Y es muy interesante. Cuando coge un alumno que está muy tenso o va a estudiar, está muy tenso, el nivel de percepción es muy pequeño porque tiene bloqueos. Pero si el individuo medita, relaja y estudia, coge un libro, lee alguna cosa, la absorción es mucho mayor. 5 minutos que tú paras allí, siente la prueba y recuerda de todo. Cualquier tarea que harás, si estás sentado, encuentra el equilibrio interno, tu centro, todo lo harás bien mejor. ¿Cuánto tiempo sería el ideal? El mínimo, 20 minutos, mínimo. Yo costumo meditar más de una hora. Cuando hacemos reuniones espirituales, es más de una hora, hasta 2 horas. Enciende un incienso y espera que acabe. Pero no así uno pequeño, uno grande. Unos 20, 30 minutos. Entonces jugaba con mis alumnos y hacíamos unos inciensos. Hacíamos unas varetas así de grandes. En 20, 30 minutos. Para empezar. Meditación es gustar de hacerlo. Si cuando estás en ese estado, te gusta estar allí. Es tú que te va a gustar ese tiempo. ¿Cómo la meditación puede ayudar en la cura de enfermedades? Una de las cuestiones es esa. Meditación para auxiliar la cura y el equilibrio interno. Para la medicina oriental, enfermedad es un desequilibrio yin-yang de nuestro cuerpo y de nuestros nadis. Así que bien, cuando estamos en desequilibrio estructural, todos tus chakras
están desequilibradas. Entonces, cuando estás emocionalmente perturbado, triste, angustiado, estresado, eso genera una onda de energía dentro de ti y esa onda tiene una asignatura. Y esa asignatura de angustia, de tristeza, ella afecta todo tu sistema celular. Ella afecta todo el sistema inmunológico. Así que si tú estás depresivo, perdió la novia, una pelea, cualquier cosa que te deje profundamente depresivo, hace que tú quede tan mal, tan angustiado, que afecta todo tu campo celular. Entonces tus células dejan de funcionar, ellas actuarán de acuerdo con tu emoción. Se llama somatización de la vibración energética. Y cuando meditarás, volverá al equilibrio, respirar, es poner tu mente en orden, quitarle el estrés, la tensión, aquella dor, esos dolores de los chakras. Y eso hará que tú volverás al equilibrio. Y volviendo al equilibrio, la enfermedad desaparece. Básicamente esa es la receta de todo maestro oriental. Establecer un equilibrio armónico a través de la meditación y la salud viene. La pregunta ¿es la forma correcta de meditar sería entonces dejar los pensamientos fluir o no pensar en nada? Depende de la técnica que estarás utilizando. 23 clases, 23 técnicas. La meditación Zen tiene un parámetro. La meditación mántrica es cantar mantra. Los Hare Krishna, ellos hacen meditación, pero la meditación de él es cantando mantra. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Ni para meditar, para de cantar. Entonces depende de la técnica que utilizarás. No puedes decir la meditación es esto. La meditación Zen es así. La meditación mántrica es así. Entonces, cada escuela creó una forma, una herramienta para meditar. Rodrigo pregunta si la meditación puede llevar a algún tipo de peligro. De ninguna forma. Mucho por lo contrario. Toda vez que duermes agitado, va para el umbral. Tu espíritu no está energéticamente para ir más elevado. Por eso que todas las noches tienes que preparar para dormir, haciendo meditación, tu campo vibratorio, haciendo un ejercicio de tai chi. Todo eso ayuda, entonces vas a dormir. Entonces dormirás tranquilo, calmo, y tu espíritu estará suave, puede fluctuar, puede interactuar con seres de luz. Es mito, meditar siempre eleva a tu ser, nunca hace bajar. Meditar con mantras sería también una otra técnica, sí. Nosotros dedicamos también tiempo para la meditación mántrica, que es cantar Om, porque los monjes tibetanos se reúnen y queda Om, más de una hora cantando. Om. Porque el mantra, él tiene la capacidad de crear un nivel vibratorio y cambiar la estructura de onda. Él altera el estado de conciencia y favorece para que puedas dar saltos cuánticos. Induce a entrar en otra frecuencia. Es muy bueno, excelente. Para alcanzar un nivel más profundo de meditación, es una cuestión de seguir practicando o cada uno tiene un límite. Practicando siempre. Es la vieja historia. Cada persona tiene un tema, una energía, un estado. Entonces hay personas que rápidamente consiguen experiencias, otras tardan más, pero la práctica constante, toda la vida, hasta después de la muerte, meditamos. ¿Cuántos monjes no encuentro espíritus sentados meditando? Después en espíritu. Es una herramienta que llevarás
trascendentalmente para otros niveles de conciencia. El hecho de perder ese cuerpo no cambia nada. Tu conciencia sigue la misma. Pero por eso que seguimos allí también entrenando. Existe un monasterio Shaolin en el astral. Él fue destruido aquí, pero en el astral sigue existiendo. La escuela Zen también existe en el astral. ¿Cuál sería la mejor técnica para empezar una meditación iniciante? Daré una técnica interesante para vosotros. Para todos vosotros que nunca habéis meditado y quieren practicar, sentaréis, quedar con la columna recta, puedes sentar en una silla, puedes poner una música New Age, una música así. No puede ser aquella música melancólica. No puede ser. Una música de flauta zen. Es solo procurar y lo encuentras. Tú simplemente enfocar en tu respiración durante 15 minutos. Y ve cómo llenamos y esvaciamos lentamente. Inspira y expira. Pero prestando mucha atención en todo el movimiento de subida y bajada del aire. Y después de 15 minutos con esa atención focada, tú solo relaja y simplemente observa todo lo que ocurre a tu alrededor. Tú verás que esa plática ya te dejarás en un nivel bastante tranquilo, calmo. ¿Me entendéis? El propio Tai Chi Chuan, cuando platicamos, llamamos de prácticas de meditación dinámica, que caminamos con mucha suavidad. Es como si fuera un estado donde mi cuerpo camina y mi ser está en profunda meditación y armonía. Eso es Tai Chi Chuan. Ahora está hablando sobre un curso de Tai Chi Chuan que dará allí en su espacio. Meditar prestando la atención en la respiración durante 15 minutos y después soltar y relajar. ¿Y cuáles serían los preparativos antes de la meditación? Hay muchos preparativos. Puedes poner una ropa tranquila, nada apretado. Procurar un sitio tranquilo, sin mucho ruido. Pone una luz azul en tu habitación, que ayuda mucho. Y puedes poner una música New Age, un incienso, y sienta. Y entra en contacto con ese ambiente de energía más sutil. Eso favorece mucho tu estado de... Es un ritual de meditación, de entrar en contacto contigo mismo y seres de luz. Profesor, debido también a la cuestión cultural, muchas personas relatan que tienen miedo de hacer meditación por algún problema que pueda suceder. Incluso algunos relataron, existe una frase de Osho que dice lo siguiente: tu vida empieza exactamente cuando tu miedo termina. Mientras tengas miedo, es esclavo de miedo, de una religión, esclavo. Tienes miedo de todo esto. Necesitáis aprender en vuestra vida a tener mucha más fe en las fuerzas de la luz que en miedo de la oscuridad. Cuando aprendes eso, que la oscuridad no tiene poder y la luz sí, es extremadamente poderosa, nunca más tendrás miedo de absolutamente nada. Busca en tu interior, tu alma, que las fuerzas de luz estarán a tu lado siempre. Yo sé de esto. Toda vez que voy a hacer un trabajo, los espíritus están a mi lado. Son seres de luz, de alta energía, que caminan junto de nosotros y apoyan nuestro trabajo aquí, apoyan nuestra jornada espiritual aquí, en todo lo que estamos haciendo. Porque tenemos mucha
mucha fe en la luz, mucha fe en las energías de luz que nos protege y caminando lado a lado. Piense en eso siempre. Profesor, una pregunta más técnica. En relación a la glándula pineal, ¿cuál es la relación con la meditación? La glándula pineal es un gran misterio. Los neurocirujanos están muy intrigados con el simbolismo fundamental de esto. Es la glándula que hace la conexión con la conciencia. ¿Cómo el espíritu acopla con el cuerpo biológico? ¿Cómo se prende, desprende? ¿Cuál es el plug? Las personas están creyendo que la glándula pineal es el gran plug, es el punto de interfase entre el espíritu y el cuerpo biológico, que es una máquina, un hardware. Y el espíritu sería el software. Entonces, estas dos se unen. El punto focal es la glándula pineal, como si fuera un cable USB. Es una gran discusión en la neurociencia y seguramente hay que tener un punto de conexión. Es inevitable. Cuando el espíritu muere, el cordón de plata se rompe. ¿Y cómo es que el cordón de plata se conecta y controla la mente, los pasos, la habla y el cuerpo? Hay que tener un punto. Y ese hilo de junción tiene que ser un órgano del cuerpo biológico también. Y seguramente está allí, en la parte más central, más protegida que el punto focal de toda esta relación de cuerpo-espíritu. Hay varios relatos de personas aquí sobre lo que ellos sienten durante la meditación. Sienten el cuerpo pesado, otros sienten un palpitar más fuerte en el corazón, otros que ven luces, escalofrío. Miren, la cosa es la siguiente. No se asusten con ningún síntoma. Toda vez que estás agitado, vivimos un mundo de sensaciones, de percepciones. Pero cuando entras en un proceso de que tú no estás acostumbrado a otro estado alterado de conciencia, que tú no estás acostumbrado, millares de sensaciones nuevas aparecerán y tendrás que administrarlas, vivir con ellas, porque son nuevas percepciones. Pero no puedes utilizar mucho la mente para intentar saber lo que es. Deja fluir, siéntelo y ve hasta dónde va. Pero es inevitable, todos tendrán sensaciones distintas, otros escuchan voces, otros... Y se queda confuso con eso. Porque es el media boca. Un individuo que todavía no está en un contacto profundo para percibir esos otros estados en su completitud. Entonces, hay todo un trabajo para que tienes que seguir en esa práctica constante y cuando se expanda, esas sensaciones se volverán más claras y lo entenderéis. Y esas sensaciones pueden venir por todos nuestros sentidos, todos, audición, porque tienes que entender que cuando estamos en meditación, casi que desconectamos el cuerpo físico del cuerpo astral. Y entonces empezarás a funcionar con el oído espiritual, el ojo espiritual. Por eso que empezamos a ver, sentir y oír cosas que aquí no escuchamos. Porque otras herramientas serán activadas. ¿Es posible dejar completamente el cuerpo físico en una práctica de meditación? Sí, los monjes hacían proyección astral de piernas cruzadas. No hacían viajes astral acostados. Cruzaban las piernas, ¡pum!, iba fuera del cuerpo. Varias personas están preguntando, ¿cuál sería la mejor forma de meditación, la más eficiente para desenvolvimiento espiritual? Depende de ti. ¿Por qué crees que crearon decenas de técnicas de meditación y no una sola, altamente más eficiente? Porque el occidental siempre quiere el mejor.
El americano siempre quiere mejor. Yo quiero el mejor. Entonces os contaré una historia con un espíritu que me orienta, un espíritu maestro chino oriental, que me orienta desde cuando yo era niño. Cuando era muy joven, era muy interesado en Kung Fu, adoraba Kung Fu, entrenaba. Y ese espíritu, él tenía sido un gran sacerdote de un monasterio Shaolin. Y le pregunté una pregunta que es la más tonta que tú puedes preguntar a un maestro. Y yo lo hice. Y la pregunta era esa: Maestro, ¿quién fue? Mucha atención. ¿Quién fue el mayor maestro de Kung Fu y Tai Chi Chuan de la vieja China? Es una tontería de preguntar eso. Con la esperanza de que me fuera a decir: no, fue el maestro Quan Chin Jung de la dinastía Chung, bla. A veces no sabemos a veces lo que decimos. La respuesta es: el mayor de todos los maestros fue y aún sigue siendo el silencio. ¿Entendéis? ¿Cuál es la mejor técnica de todas? O el silencio. El silencio es la mayor puerta que puede existir para el individuo penetrar dentro de sí mismo. Al sentar, vamos a oír el silencio. Entender que ese maestro tiene por enseñarnos. ¿Entendéis? Si no entendéis, trabaja y lo entenderá. Para quien toma remédios psicoactivos, ella es posible. Ella ayudará también a tener determinados estados, pero estoy seguro que si entras en equilibrio, dejarás esa porquería. Porque esa porquería no resuelve nada. Tienes que tener un equilibrio interno. La meditación es una gran herramienta para tu autoconfianza, autodeterminación y poner tu centro en equilibrio. Eliminar el estrés. Porque es simple, existe un motivo para las personas entrar en depresión y tomar drogas psicoactivas para dormir. Entonces la meditación es una herramienta que puede cambiar completamente la estructura del ser y tú puedes tener ayuda espiritual. Y estoy seguro que si tú haces eso, eliminarás esa droga de tu vida. Muy bien. Fue muy bueno la charla de hoy. Sé que hay muchas preguntas, porque la meditación es la puerta para nuestra alma. Nunca se olvide de esto. Y si quiere tener más informaciones, es solo seguir viendo las clases y practicando. Creo que tú tendrás bastante progreso interior cuando tomes conciencia de que sentar en sazen y dejar tu espíritu hablar más alto es la verdadera esencia del guerrero espiritual. Muy bien. Mucha luz, mucha paz a todos. Hasta un próximo encuentro. Namaste.